Les invito de lleno a que consideremos juntos la palabra del Señor. Para eso vamos a ir al libro de Romanos. Entonces, libro de Romanos lo vamos a mirar desde el capítulo 1. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Romanos, allá en el capítulo 1, y consideremos juntos lo que es la tercera parte del tema, el abandono de la naturaleza de Dios. Antes de mirar Romanos capítulo 1, partimos sobre la plataforma de Romanos capítulo 5, versículo 12, donde el apóstol Pablo en su argumentación de la pecaminosidad de los hombres, recuerda que la carta a los romanos Pablo la escribe como si fuese un caso judicial, y Pablo va a demostrar en los primeros 3 capítulos la culpabilidad del hombre y que bajo la ley y sin ley todos están bajo pecado, llegando a la conclusión: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo nos va a enfatizar que somos salvos por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús, y se pone como ejemplo a Abraham, que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En capítulo 5 nos enseña que somos justificados por la fe. Capítulo 6, 7 nos habla, 8 nos habla de nuestro conflicto espiritual, de esa doble naturaleza en el creyente, pero la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y a través de esta carta a los romanos, Pablo presenta la condición del hombre. Es por eso que en el capítulo 5, verso 12, Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, la experiencia del pecado no existía en nuestros padres originales, en Adán y Eva, entró producto de la caída. Es por eso que el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, la consecuencia del pecado: muerte física, muerte espiritual y finalmente la muerte eterna. Luego, así la muerte pasó a todos los hombres, se convierte en experiencia de cada ser humano sobre esta tierra. Es un pecador por naturaleza divina y por su propia elección. Por cuanto, dice el apóstol Pablo al final del capítulo 5, verso 12, por cuanto todos pecaron. No solamente Adán es cabeza federal, sino que si tú hubieses estado en el mismo lugar, hubieses hecho exactamente lo mismo. A la luz de las Escrituras podemos ver cómo el hombre ha abandonado la naturaleza de Dios, y me refiero a rechazar su persona. El clásico ejemplo está en Romanos capítulo 1, verso 18 al 27, que estamos estudiando, donde el hombre deliberadamente rechazó la naturaleza, la gloria de Dios. Es por eso que vemos en los versículos 18 al 20, que ya hemos estudiado, la razón de la ira de Dios sobre el hombre por su condición de pecador y por su acción deliberada de darle la espalda a Dios. Dios, de hecho, se reveló a los hombres, y vemos en verso 19-20 que Dios se reveló a los hombres a través de la conciencia, y que Dios también se reveló a los hombres a través de la creación. Si bien es cierto, esta revelación no es terapéutica en el sentido de llevarlo a la persona de Cristo Jesús, pero sí es una evidencia de que Dios existe y que hay un ser superior, el cual los hombres deben reconocer. Y Pablo llega a esta conclusión, que los hombres, ellos al ver la revelación de Dios, al tener la propia revelación de Dios, decidieron deliberadamente rechazarle. Verso 20 leo de Romanos 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pablo llega a la conclusión, de modo que no tienen excusa. Luego Pablo presenta en verso 21 el rechazo del hombre a la naturaleza de Dios. No solamente la razón de la ira de Dios, versos 18 al 20 de Romanos capítulo 1, sino que también el rechazo del hombre a la naturaleza de Dios. ¿Y cómo es ese rechazo del hombre hacia la naturaleza de Dios? Deliberadamente, dice el verso 20, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y podemos ver 7 pasos de rechazo del hombre hacia la persona de Dios, hacia la naturaleza de Dios, hacia lo que Dios revela a los hombres. Dios revela aspectos de su naturaleza que no son visibles, pero que se hacen claramente entendibles y comprensibles por el ser humano mediante la conciencia y mediante la creación. Si tú observas conmigo ahí en Romanos capítulo 1, verás en primer lugar en esos 7 pasos de decadencia o de rechazo hacia la persona de Dios. Y cuando esto ocurre, viene a la experiencia humana los fracasos, los dolores, las complicaciones, todos nuestros problemas, ya sea en el área espiritual, en el área emocional,
en el área física son producto de la rebelión del hombre, de la caída del hombre. El hombre rechazó a Dios y lo rechazó mediante su indiferencia, pues habiendo conocido a Dios, dice el texto, no le dieron gloria. Segundo lugar, rechazaron también mediante la ingratitud, ya que el texto dice, ni le dieron gracias. En tercer lugar, rechazaron a Dios mediante el intelectualismo. Dice el texto, profesando ser sabios, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos acá ese rechazo, no simplemente en indiferencia, en ingratitud, sino en intelectualismo. Ellos creyeron que era mucho más razonable, mucho más lógico dejar de pensar en un ser creador y producto y llegar a la conclusión que sencillamente somos producto de la casualidad y que si somos producto de la casualidad, nosotros dictamos, el ser humano determina sus propias normas y conductas, ya que en el universo es imposible que hayan verdades absolutas. En cuarto lugar, y vamos a considerarlo en el verso hoy, en el versículo 22, dice el texto que profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuarto rechazo ante la persona de Dios mediante la ignorancia. Observa el verso 21 al final dice que ellos, el hombre prefirió habla de sus envanecimientos, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora vemos el rechazo mediante la ignorancia. Profesando significa afirmando, considerando, autoproclamándose el ser humano una persona sabia. La sabiduría humana es el amor, el conocimiento. El hombre se autoproclamó a sí mismo como sabio. No digo que está mala la filosofía, el considerar, el reflexionar, el meditar, el evaluar, la lógica, en ninguna manera, pero aquí tiene que ver con un abandono, no simplemente en el área intelectual, sino en el área mediante la ignorancia, ya que el texto dice en verso 22, proclamaron, profesaron, anunciaron ser sabios. De esta palabra sacamos nosotros la palabra filosofía o sofisticado, que carece de la naturalidad por exceso de búsqueda personal. La idea es interesante, autoproclamarse sabio. De hecho, cuando uno lee Santiago en el capítulo 3, versículo 15, Santiago, el escritor, nos dice lo siguiente, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es interesante que existe la sabiduría que es divina. A la luz de las Escrituras, Proverbios 1:7, quien anda en temor del Señor, en reverencia delante de Dios, adquiere ese conocimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo, y lo que agrada o no agrada a Dios, y eso a la luz de las Escrituras representa un carácter sabio. Un sabio en las Escrituras es aquel que conoce la verdad de Dios para el diario vivir, no simplemente información. Conocemos, a veces hay muchas personas que saben mucha Biblia y pueden recitar las Escrituras de memoria, pero eso es intelectualismo, esa es información. Sabiduría es el conocimiento aplicado de lo alto al diario vivir. Existe esta sabiduría que proviene de Dios, pero también Santiago califica que hay otro tipo de sabiduría, una que es terrenal, animal, humana, y otra que es diabólica, que tiene su origen en Satanás. Si bien es cierto, Satanás tiene una gran capacidad de conocimiento, pero él no es omnisciente y él ha adquirido esta sabiduría en el tenor negativo a través de la experiencia, observando la conducta humana e imitando valores y mezclando verdad con error. Ahora, es interesante que los hombres, cuando abandonan a Dios y dicen, no, yo no creo en Dios, casi hoy parece que ese declarar de ateísmo suena como conocimiento profundo, experiencia, y que aquellos que tienen fe son personas ignorantes, son personas que no han crecido intelectualmente. Históricamente se ha demostrado que cuando entró el cristianismo en las culturas, en los pueblos, lejos de que llevarlos a la ignorancia, hubo educación, progreso, hubo avance aún en el área intelectual. Dice el texto lo siguiente, proclamando ser sabios, se hicieron, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es interesante la idea de necios. El doctor Carballosa traduce con volverse
fatuos, volverse estúpido. Describe a aquel que ha recibido la verdad de Dios, pero luego la rechaza para vivir en vida de ignorancia ante Dios. Ahora, es interesante. Existen ateos, yo digo por tres razones principales. En primer lugar, existe el ateo intelectual, que porque cree que comenzó a estudiar, a investigar, adquirió niveles universitarios, le gusta la lectura, sabe un poco más del común denominador, ya cree que la idea de Dios es vaga, que no es de personas intelectuales. Así que existe aquel que por soberbia, sencillamente porque cree que adquiere mayor conocimiento, menosprecia a los demás. En segundo lugar, hay ateos por situaciones de experiencia, porque llegan a la conclusión en su vida. ¿Por qué si hay un Dios que está tan bueno, permite tanto dolor y tanto sufrimiento? Ya no es el ateo por arrogancia, "Oh, yo sé más que los demás", sino que es el ateo producto de una conclusión. Si hay maldad, si hay dolor, preguntan, ¿dónde está Dios? Y su razonamiento lo lleva a determinar, si hay dolor, si hay maldad, si hay sufrimiento, no puede haber un Dios de paz, un Dios de orden, un Dios de amor. Y en tercer lugar, y esa es la experiencia, por ejemplo, de muchos que han vivido experiencias traumáticas, pérdidas de padres, muertes de seres muy repentinas o muy trágicas, llegan a esa conclusión. Y en tercer lugar está el ateo, que le conviene que no haya un ser superior, porque si hay un ser superior, él tiene que rendir cuenta de su comportamiento. Y como su comportamiento es ilícito, es incorrecto, le conviene que no hayan absolutos en su vida, ya que si no hay absoluto, su práctica relativa depende de su necesidad. El sexo para él es sencillamente un deseo, más que está en su naturaleza, es un llamado de su naturaleza y lo tiene que satisfacer, y no logra tener dominio propio como enseña las escrituras, o poner el sexo en su lugar correcto como enseña la verdad de Dios. Para él sencillamente es el instinto del ser humano y lo tiene que satisfacer, como satisfacer el hambre y otras necesidades, y no le conviene que haya absolutos. Por lo tanto, llega a la conclusión de que no hay un Dios por conveniencia propia. Entonces existe el ateo, que es por orgullo, yo estudio, yo sé, no hay lugar en mi mente para Dios. En segundo lugar, aquellos que dicen no puede existir un Dios con tanto dolor y sufrimiento que hay en el mundo. Y en tercer lugar, el ateo que le conviene ser ateo por su vida licenciosa. Es por eso que Carballosa dice que se volvieron fatuos. ¿Por qué? Conociendo la verdad de Dios. Viven una vida de ignorancia hacia Dios. Ahora, es una acción deliberada. ¿Por qué? Porque en todo ser humano Dios ha puesto la idea y la necesidad de Dios. Es interesante que las escrituras clasifican a la persona, al ateo, como una persona, en este caso, insensata. Mira, o necio. Dice Salmos capítulo 10, verso 4, y este necio, se hicieron necios, no es un descalificativo moral, sino que describe una condición, una disposición intelectual. Salmo capítulo 10, verso 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos capítulo 10, verso 4. Y en el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 14, verso 1, este es un texto que el pueblo del Señor conoce muy bien. Libro de los Salmos, allá en el capítulo 14, verso 1, dice el necio en su corazón. El necio. El necio, no estamos hablando de sentido de estupidez intelectual, sino que un agnóstico, aquel que decide no creer. Dice el necio en su corazón. Ahora, entre paréntesis, la palabra agnóstico significa sin conocimiento. Una persona que por orgullo dice yo soy agnóstico, está diciendo yo no sé, soy ignorante. Eso es lo que significa en etimología el concepto agnóstico. Ahora, Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, y mira su conclusión, lo dice en su corazón. ¿Por qué? Ya sea por arrogancia, ya sea porque hay tanto dolor y no puede lidiar con eso en su mente y entender que hay un Dios que es soberano, y en tercer lugar porque le conviene, como decíamos, al ateo le conviene que no hay un absoluto por su vida licenciosa. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se ha corrompido, observa lo que dice, estoy leyendo el Salmo capítulo 14, verso 1, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Conclusión divina. Logras observar entonces cómo el ser humano rechaza a Dios mediante la indiferencia, verso 21, mediante la ingratitud, mediante el intelectualismo, mediante la ignorancia, negando la existencia de Dios, abandonando toda evidencia escritural. Ahora, hay una materia en el campo cristiano que se llama apologética, que tiene que ver con la defensa de nuestra fe. Y hay argumentos que se llaman argumentos teístas racionales, que tienen que ver con la demostración lógica de la existencia de Dios. Pero, queridos, la Biblia no es un documento que se especializa en demostrar la existencia de Dios. Ojo, eso no significa que nuestra fe es irracional o es ilógica. Por el contrario, no puede haber movimiento continuo en el universo sin que se genere ese movimiento. La causa es Dios. Todo efecto obedece a una causa y nuestra causa es Dios. No creemos en la casualidad, creemos en la causalidad. Y esta causalidad tiene un telos, tiene un fin, tiene un propósito. Ahora, la Biblia no trata de demostrarle al hombre la existencia. En Hebreos, capítulo 1, verso 6, dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Pero cuando tú analizas las escrituras desde una mente objetiva, no subjetiva, no con una predisposición de creer o no creer, sino tú la analizas, te das cuenta que es imposible que la Biblia se haya escrito sin la influencia sobrenatural, sobrehumana. Estos 66 libros de la Biblia, escritos en un periodo de 1500 años, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, por 40 hombres en diferentes estados anímicos y niveles educacionales, la Biblia no se contradice, es un mensaje de principio a fin, a pesar de que se redactó en 1500 años. Dios utilizó al geógrafo, al instrumento humano, pero tras eso está la inspiración divina. Y la Biblia, como todo libro, tiene un comienzo, tiene un conflicto y tiene un libro, una causa final, un resultado final. La Biblia, a través de los 66 libros, encontrarás una progresión. Se le llama revelación progresiva. Dios fue entregando su verdad precepto tras precepto y encontrarás verdades ahí que los hombres le tardó, por ejemplo, 1500 años en descubrir la redondez de la tierra, como lo enseña Isaías, como lo enseña también el libro de Job, que es el primer libro en escribirse. Leyes, conceptos de ciencia, conceptos del ADN nuestro, conceptos de la naturaleza humana, del código genético, ya estaban escritas. El salmista dice en el Salmo 139 que se escribieron las cosas de él antes. Todo estaba escrito en el libro que tú escribiste acerca de mí y se refiere al código genético. Ahí ya estaba, a pesar de que Pasteur descubrió eso hace 200 años atrás, no más que eso, y el del siglo XX, en el 2000 comenzamos a hablar del genoma humano, ya el Salmo 139 enseñaba estas verdades, las verdades de la palabra de Dios. Y hay tanta evidencia arqueológica, científica, para demostrar la veracidad de las escrituras. Bueno, me estoy desviando de mi tema. Los hombres rechazaron la verdad de Dios. En versos 23 y el verso 25, los hombres rechazaron a Dios mediante la idolatría. Miramos nuestras culturas, miramos nuestros países, nuestros trasfondos culturales. Adoraron la tierra, el sol, adoraron el trigo, adoraron a animales, etc. Es por eso que el verso 23 de Romanos capítulo 1 dice lo siguiente, obsérvalo conmigo, Romanos capítulo 1, verso 23, el quinto rechazo del hombre hacia Dios, esta vez la idolatría. Y cambiaron, en vez de dar gloria, reconocimiento a Dios, y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, que no cambia, que no se desaparece, que es permanente. Pablo presenta aquí la realidad histórica, presenta el corazón de los paganos a través de la historia humana. Ellos cambiaron una cosa por otra, es lo que se traduce literalmente esta porción. El paso descendiente ineludible cuando un hombre rechaza la luz de Dios, un hombre rechaza la grandeza de Dios por ignorancia, por indiferencia y como dimos acá, por intelectualismo. El hombre necesita o cae en la idolatría. ¿Por qué razón? Aunque no tenga una imagen física,
Él mismo se convierte en su Dios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, agrega, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Representan la deidad por imágenes, pretenden hacer visible al que es invisible. Y hay hoy en día muchos cultos donde se utiliza una estampa, una imagen, una figura para representar o ayudarnos en nuestra fe a visualizar lo que creemos. Dios en su palabra dice que no. Al inmortal es imposible poder representarlo por medio de cosas corruptibles temporales. Pretenden representarlo mediante imágenes de hombres corruptibles, el hombre convertido en objeto de culto. Es interesante, dice Pablo lo siguiente, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, es decir, representaciones humanas, luego agrega de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nos basta mirar algunas culturas donde animales son considerados Dios y sagrados. Dios estableció, escúchame bien en su palabra, claramente cuando Él nos entrega el decálogo, los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, verso 3, Dios fue tremendamente claro, práctico y drástico al decirnos en capítulo 20 de Éxodo, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses en miniatura, porque el término Dios se puede utilizar y aún en el Nuevo Testamento se utiliza el término Dios para referirse a los hombres. No tenéis vosotros dioses, que significa personas en autoridad o jueces. Pero a nivel de la deidad, a nivel de soberanía, no a nivel de título, sino a nivel de soberanía, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es por eso que el salmista dice, mi alma tiene sed del Dios. ¿De qué Dios? Del Dios vivo, no el Dios de mentira o la idolatría. Verso 3 del capítulo 20 de Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios fue claro. Mira el verso 5. Estoy en Éxodo capítulo 20. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Claramente, Dios prohibió todo tipo de reverencia, de adoración a imágenes de hombre, a imágenes de animales y aún también a un propio hombre dándole reverencia, reconocimiento. Es cierto, y podemos hablar de que hay autoridades representativas, ministros, pastores, son autoridades representativas. No son dioses, no son soberanos, no son la cabeza principal en cualquier grupo en ninguna manera. Son hombres comunes que Dios les ha dado autoridad bajo comando, pero en ninguna parte de las escrituras se nos enseña a reverenciarlos, a adorarlos, a besarles, a considerarles como seres superiores o personas superiores. Ante la sombra de la cruz todos somos iguales. Aún los seres angelicales, si tú lees en la experiencia de Juan, el teólogo, el que escribió el libro de Apocalipsis, él intentó 2 veces inclinarse ante el ser angelical que traía la revelación. Y el ángel le dice, no lo hagas porque yo soy igual que tú, un consiervo tuyo, soy siervo también de Dios. Jesús se lo dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él. Fue precisamente el pecado de la nación de Israel. Ellos recibieron el decálogo, recibieron la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, y posteriormente en el capítulo 32 intentaron representar al Dios invisible por medio de una imagen. Es por eso que Dios fue tan drástico. No tengo hoy el tiempo, pero si quieres anotar la referencia en Deuteronomio capítulo 4, verso 15 al 40, Dios claramente en Deuteronomio capítulo 4, verso 15 al 40, repudia rotundamente la idolatría. Volvamos a Pablo, al libro de Romanos, allá en el capítulo 1, verso 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, permanente, que no cambia, que es absoluta. La cambiaron en lugar de en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Observa el verso 25. Ya que cambiaron.
como si hubiesen hecho una transacción económica. Sustituyeron a Dios por la idolatría. Es como cuando yo viajo a otro país y cambio mi dinero en la moneda nacional. Ellos hicieron ese cambio, ese intercambio, rindiendo culto a las criaturas y convirtiéndose en personas idólatras. Dice el verso 25, ya que cambiaron. ¿Qué fue lo que cambiaron? ¿Qué transacción hicieron? ¿Qué negocio hicieron? Cambiaron la verdad de Dios, no simplemente Dios, sino la realidad, la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron una verdad por una mentira, una verdad por un engaño, una verdad por confusión, por tinieblas. El término mentira se refiere acá a la idolatría. Recordemos que a la luz de la palabra de Dios, los ídolos son demonios. Demonios. Los ídolos son demonios. En Deuteronomio, capítulo 32, el verso 17, la palabra de Dios dice lo siguiente. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Claramente Dios describe acá los sacrificios a los ídolos como sacrificar a los demonios. No solamente se enseña esa verdad en el Antiguo Testamento. Pablo, corrigiendo las prácticas erróneas de los creyentes en Corinto, en 1 Corintios capítulo 10, verso 19 y 20, dice lo siguiente. Leo para ustedes 1 Corintios capítulo 10, verso 19 y 20. ¿Qué digo pues? Dice Pablo. Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, dice el verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, es decir, a los ídolos, Pablo dice así, a los demonios los sacrifican, y no hay Dios, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo claramente nos enseña que la idolatría, detrás de un ídolo, detrás de una imagen, está la influencia demoníaca. ¿Quiénes son los demonios a la luz de las Escrituras? Los agentes de Satanás en la influencia y en el control de la mente y de los seres humanos. Controlando la mente, controlan sus emociones. Al controlar sus emociones, controlan también su forma de actuar. Es la forma que tiene la estrategia militar satánica de tener bajo el control a los seres humanos. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 6, verso 12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás se ha organizado perfectamente para controlar, manipular a los seres humanos, no simplemente con mentes increíbles de influencia, sino también la influencia demoníaca en los hombres. No sé si logras ver, cuando ellos decidieron rechazar la verdad, lo correcto, la luz, la integridad, al Dios glorioso, por la mentira, y la mentira es la idolatría, y la mentira es la adoración a los demonios. El texto dice en verso 25 lo siguiente, que ellos cambiaron la gloria de Dios, dice el verso 25 lo siguiente, despreciaron a Dios, dejaron a Dios, abandonaron la verdad de Dios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, dos palabras interesantes, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En vez de aceptar la verdad de Dios, rindieron culto a su propio ego, a sí mismo, convirtiéndose el hombre en su propio Dios, y eso es idolatría. Dos conceptos interesantes, honrar y dar culto, los cuales solo pertenecen a Dios. Entre paréntesis, ¿qué es un ídolo? Porque no solamente un ídolo es una imagen visible, una figura, lo hemos visto, lo es, sino que un ídolo en el corazón de los seres humanos es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el centro de nuestras vidas. Es por eso que Primera de Juan nos dice en capítulo 5, verso 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Y siempre me trajo confusión ese verso 21, guardaos de los ídolos, porque llegué a la conclusión, creyentes, hijos de Dios, que conocen la palabra de Dios, no son idólatras, no tienen ídolos, pero cuidado. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas se convierte en un ídolo.
Puede ser tu cuerpo, puede ser tus hijos, tus familias, tus nietos, tus trabajos, tus logros, tu empresa, tus proyectos, tus compras, todo aquello que ocupe prioritariamente en tu corazón el lugar de Dios, cuidado, que se convierte en un ídolo. Es por eso que honraron y dieron culto a las criaturas antes que al creador, antes que al soberano, aquel que creó todas las cosas. Y si hay un creador, Él es la causa, Él estableció leyes para vivirlas y vivir bajo su cuidado, su soberanía, su bondad, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual dice, es bendito por los siglos. Amén. Esta es la reacción de un creyente verdadero, reconocer que Dios es bendito, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo es bendito por todos los siglos, y la respuesta que aparece al final del verso 25, amén, significa así es o así sea. Esta es la reacción de un creyente que tiene convicciones, que sabe que la prioridad es Dios, la soberanía es de Dios y que vivimos para Él, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El glorioso Creador es bendito por los siglos y nuestro deber es adorarle. Ahora, Jesús dijo en Mateo capítulo 4, verso 10, al Señor tu Dios adorarás, y observa cómo lo anexa con una parte práctica. Porque hay muchos creyentes, y puede ser tu caso, que llegas a la iglesia a adorar a Dios, y llegas al culto, a un servicio, y yo adoro a Dios, y le cantas, etcétera, y te emocionas. Algunos levantan brazos, otros aletean, otros saltan, no importa, usted lo hace en sinceridad delante de Dios. Pero mira la unión que hay entre la adoración y qué más. Jesús lo dice. Mateo capítulo 4, verso 10. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un verdadero adorador. Aquel que tiene en el centro correcto, en su corazón, a la persona de Dios, no simplemente rinde. La palabra adorar significa reconocer, rendirse, postrarse, sino que también rinde su voluntad y lo hace mediante la disposición de servicio. Y aquí quiero decir algo. El creyente debe caracterizarse por tener una disposición de ser de bendición a otros y de servir. El creyente que no vive para servir, no sirve para vivir, ya que nuestro Señor Jesucristo dice el ejemplo más grande, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y cuando Jesús tomó el librillo y lavó los pies de sus discípulos, le dijo a los discípulos, ejemplo os he dejado. Y nosotros debemos seguir las pisadas, el ejemplo de nuestro Señor. Volviendo al concepto, el cual es bendito por los siglos de los siglos, en la actitud del creyente hacia la persona de Dios. Me encanta Judas, verso 1, o capítulo 1, verso 25, solo verso 25, donde dice lo siguiente acerca de la grandeza de Dios. Míralo conmigo, Judas, verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, y no hay duda que acá se refiere a la persona de Cristo Jesús, sea gloria, ¿qué más? Majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Per seculum seculorum, por siempre jamás. Ahora, con respecto a la idolatría, cuando rechazamos a Dios, cuando comenzamos con indiferencia, ingratitud, intelectualismo, ignorancia, caemos en la idolatría. Y escúcheme bien, la idolatría es un proceso en el corazón de todos los hombres. Puede caer los creyentes también. Enfriarse y vivir solo para sí mismo, para satisfacerse, sin tener ningún tipo de disposición de hacer la voluntad de Dios, de servirle, de ser de bendición a otros. La idolatría. Si tú miras conmigo en el libro de los Salmos, en el capítulo 106, libro de los Salmos, en el capítulo 106, verso 35 al 38, leemos lo siguiente. Salmos, capítulo 106, versículos 35 al 39. Observa lo que dice este texto. Antes se mezclaron con las naciones. Primer paso en la caída de la idolatría. Asociación. No tener principios de separación. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Influencia, mezcla influencia. Verso 36. De la influencia cayeron y sirvieron a sus ídolos. ¿Ves la influencia? No debemos ser vencidos por lo malo, sino que debemos vencer el mal con el bien. Es por eso que Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Leo nuevamente el libro de los Salmos, en el capítulo 106, verso 35. Antes se mezclaron con las naciones
y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Mira qué interesante el camino de decadencia en la idolatría. Mezclar, aprendieron, sirvieron, verso 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, que recibió la revelación de Dios, esté en este punto de práctica de apostasía? Verso 38, Salmo 106, dice lo siguiente: y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos. Mira lo que hicieron ellos como producto de la idolatría en sus vidas. Ellos sacrificaron, tomaron malas decisiones, abandonaron los valores de las verdades de Dios, se apartaron de la verdad de Dios por mezclarse, por aprender otras prácticas, por caer bajo la subordinación del error, de la falsedad, del engaño, de la idolatría. Interesantemente, sacrificaron, verso 37, sacrificaron sus hijos. Verso 38, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra, mira lo que dice Dios, fue contaminada con su sangre. Dios repudia y rechaza y ve la idolatría como una corrupción en el carácter del ser humano. Cuando el hombre rechaza la revelación divina, su camino inevitablemente es descendente, alejándose de Dios cada vez más, inclinándose a la idolatría, no necesariamente una imagen física, una religión, un credo, o convirtiéndose en su propio Dios. Rechazaron a Dios mediante la idolatría, y eso va de la mano con otra decadencia. Si no hay absolutos, si no hay verdades, si todo es relativo y la conciencia depende del contexto donde tú eres formado, caes en otro aspecto más. Verso 24. Rechazan a Dios mediante la inmoralidad. Observa lo que Dios dice en su palabra. Romanos capítulo 1, verso 24. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los entregó. El acto judicial de Dios, que equivale a abandonar, dejarlos en su propio camino. Por lo cual, observa, estoy leyendo Romanos capítulo 1, verso 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, literalmente a suciedad. Se refiere en el contexto a todo tipo de aberración sexual. El sexo no es malo en ninguna manera, pero Dios le ha dado su tiempo, su lugar, su espacio. Es como el fuego es lindo en la chimenea, en una hornaza, en un asado, pero si tú tomas una pala de carbón encendido y lo pones sobre la almohada de tu cama, no queda bien. El pasto, el césped es lindo en el jardín, en lugares donde hay belleza, pero si tú tomas una pala, una palada de pasto y lo pones sobre tu asiento, tu living, en el lugar que tú ves televisión, está fuera de lugar. Es la idea del sexo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, literalmente suciedad, en la concupiscencia de sus corazones. Las concupiscencias en las escrituras son los deseos fuera de control. Son los deseos que afectan, que no podemos controlar, dominar, sean nuestros vicios, nuestras depravaciones, nuestras inclinaciones sin freno, dice las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron, observa la palabra, deshonraron, literalmente tratar perversamente, dejar de respetar o de estimar, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Literalmente trataron de pervertirlos, dejar de tener en estima. La deshonra de sus cuerpos se aprecia como más detalle en el resto de este pasaje que vamos a considerar. Hoy solamente quiero cerrar esta idea. Podemos observar aquí una relación interesante entre la idolatría y la inmoralidad sexual. En 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 7, la palabra de Dios dice lo siguiente: ni seáis idólatras, recordando Pablo a la historia de la nación de Israel. Ese acto, después de recibir la revelación de Dios, ellos cayeron en la idolatría. ¿Y qué hicieron en ese día de gran celebración idolátrica? A pesar de haber recibido la voz de Dios, diciéndoles: no te harás ninguna imagen y semejanza.
Pablo, retomando la historia de Israel, dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 7, este gran fracaso: ni seáis idólatras. Mandato claro, no lo seas. Como algunos de ellos, refiriéndose a la nación de Israel, según está escrito, basado en la experiencia, Éxodo 32, en el relato del Pentateuco del Antiguo Testamento, se sentó el pueblo a celebrar, ¿cómo? A comer y a beber. Y se levantó a jugar. Y la idea de levantarse a jugar es acción que describe relaciones sexuales producto de la euforia. ¿Relacionados con qué? Con la idolatría de la nación de Israel. Termino con dos textos de advertencia. La palabra del Señor nos señala dos cosas que debemos huir. En 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y en segundo lugar, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2 dice: huye también de las pasiones juveniles, porque la idolatría está asociada con la perversión o el sexo ilícito. Si miramos hacia atrás en las culturas paganas, los obeliscos, algunas adoraciones son a los genitales, ya sea al vientre de la mujer, ya sea al miembro viril del hombre, y todo ese acto y la idolatría, Astaroth, en el Antiguo Testamento, los dioses paganos siempre fueron representantes de imágenes o conceptos sexuales. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cae en la idolatría, cae también en la degradación moral, como lo vemos en el día de hoy. No son mis palabras, es lo que Dios declara en su palabra. Dice: y en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y vamos a ver en nuestro próximo estudio cómo esa condición, estamos en la secta con rechazo, vamos a ver una más y luego vamos a observar la degradación que se produjo en la experiencia humana. ¿Por qué? Porque el hombre deliberadamente decidió rebelarse, rechazar la persona de Dios. A modo de palabras de aplicación, ¿cómo está tu vida delante del Señor? ¿Eres un creyente que está creciendo en la palabra? Porque podemos ser muy buenos intelectuales o aparente espiritualidad. La vida se mide en el crecimiento, en el desarrollo, en las convicciones, en la firmeza. Queridos, cada vez que nosotros decidimos no obedecer la palabra de Dios, más se endurece el corazón, más se encallece en nuestras vidas, más menos campo le damos a la obra del Espíritu Santo para que trabaje en nosotros. Es por eso que hay algunos creyentes que llegan a la iglesia y no tienen ningún gozo, convicción, firmeza, disposición de servicio. ¿Por qué? Porque han abandonado las verdades de Dios. Y eso no nos lleva a un camino ascendente, sino un camino descendente y en algunos casos hasta, como dice la Escritura, una propia perversión de acciones. Y para continuar en on-road, en el camino, inventamos justificaciones. Dios tenga de nosotros gracia y misericordia. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por darnos esta linda oportunidad de conceder, de estudiar, Señor, tu palabra. Un mensaje, unas escrituras, verdades tan claras que, Señor, nosotros muchas veces ignoramos. Cuida nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro entorno, que podamos ser personas de influencia positiva. Y la mayor evidencia de espiritualidad es el compromiso serio de hacer, Señor, tu voluntad. Te pido, Señor, por cada hermano o hermana que nos está viendo, en el lugar donde ellos se encuentren, que puedan ser personas, creyentes genuinos, espirituales, que crezcan en sus vidas espirituales mediante lo más importante, que es el servicio cristiano. Congregarse, adorarte, servir al pueblo del Señor, que es tu llamado en tu palabra. Te agradezco, Señor, y añade la parte práctica en nuestros corazones, poniendo ese peso en nuestras vidas. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.